Segunda de Reyes, queridos hermanos, capítulo 12, del verso 4 al 8. Bendito sea el Señor para siempre. Ya está la transmisión en vivo, hermano. Ya estamos, ¿verdad? En vivo. Saludamos a la audiencia y al pueblo virtual, los que están viendo la transmisión en vivo y los que los van a ver también secuencialmente. Le decimos que Dios les bendiga. Segunda de Reyes, amén, ya estamos. Voy a empezar el verso 4. Sucesivamente alternaremos y nos unimos en el verso 8. ¿Sí? ¿Conviene conmigo, hermanos? Bueno, vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo de Dios. Voy a empezar el 4. Escuchen. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, o sea, el Espíritu de Dios afligió a Joás. ¿Saben por qué afligió a Joás? Porque el templo, ¿cómo estaba el templo? Estaba abandonado, con portillos y las paredes con grietas. Sigo leyendo, me toca el 6. Escuchen. Pero en el año 23 del rey Joás, ¿qué pasó? Iglesia, casa de Dios, ¿cuántas cosas le prometimos a Dios entrando este año? ¿Lo hemos hecho? Ya estamos por terminar este año. Tu carácter, tu forma de ser, aún no vienes y lo quiebras delante del Señor. Aún hay orgullo. Miren qué pasó. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Ustedes el 7. Y aquí voy a arrancar con la primera pregunta de la enseñanza de esta mañana. Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué aún no repara las grietas de tu templo? Pregúntale que está a tu lado, ¿por qué aún no repara las grietas de tu templo? ¿Por qué? Estamos por terminar este año. Ya la cuenta regresiva en vísperas del año nuevo. Nos unamos el 8 para que usted ocupe su lugar. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más el dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar. Cada quien tenía que poner manos a la obra. Diga conmigo, repara, fuerte, repara las grietas de tu templo. Pablo hace remembranza a la carta a los Corintios que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No voy a hablar de un templo literal que estaba en Jerusalén. No voy a hablar de ese templo que tenía las paredes agrietadas, los portillos. Voy a hablar de tu templo, que es tu corazón. Quiero que ocupe su lugar un momento. Y hay muchas cosas que se nos han ido este año. ¿Cuántos alaban al Señor? El rey Joás, de parte de Dios, siente la necesidad de decirle a los sacerdotes y al pueblo del Señor que el templo estaba abandonado, aportillado y agrietado. Entonces Él les dice:
tienen que reparar. ¿Y qué hicieron los sacerdotes y el pueblo? Como que si nadie les habló. Dios te viene hablando, varón que estás aquí, mujer que estás aquí, Dios te viene hablando. Tal vez hoy Dios nos confronta, porque se está acabando este año y aún nuestro templo está agrietado, aportillado. Escuchen, por favor. Al paso del tiempo, el pueblo y los sacerdotes no hicieron caso omiso, y las grietas seguían estando. Entonces el rey Joás les vuelve a preguntar: ¿por qué no habéis reparado las grietas del templo? Ahora ya no es el rey Joás, ahora es el Espíritu Santo que te pregunta en esta mañana: ¿por qué no habéis reparado las grietas de tu templo? Tal vez alguien puede decir: predicador, es que he estado ocupado, mi trabajo, esto, lo otro. Podemos poner mil excusas, pero hoy el Señor te pone contra la pared y el Señor te dice: ¿qué has hecho por tu vida? Joven que estás aquí, señorita, varoncito que estás aquí, Dios te pone con la pared, contra la pared, y te dice: ¿qué has hecho por tu vida espiritual? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que reparar las grietas. ¿Qué es una grieta? Te voy a dar la definición, escúchalo por favor. Una grieta es una abertura o una hendidura o una fisura que se forma cuando algo sólido se rompe. Escucha. O se parte parcialmente. Ejemplo, esto puede pasar en una pared, en un muro, hasta en un piso o en un recipiente. Imagínate cuando se forma una grieta en un recipiente, en un vaso. ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se va el agua? Por la grieta. O sea, Dios quiere bendecirte. Pero a veces, hermano Jorgito, nuestra bendición lo estamos metiendo en saco y la bendición se va. Te estoy hablando de la definición de una grieta literal. Ahora, ¿qué es una grieta a nivel espiritual? Escúchalo. Es un área débil. Es un área rota o descuidada en nuestra vida interior, por donde la bendición de Dios se está escapando. Es decir, Dios te bendice, Dios te da, pero tu bendición se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque ese templo, esas paredes, ¿cómo están? Y es de analizarlo a todo el pueblo del Señor y los que están viendo también la transmisión en vivo. ¿Cuántos días tuvimos de este año 2025? ¿Cuántos meses tuvimos? Y no nos detuvimos por un momento. Y no reflexionamos por un momento qué está pasando en casa. Y te estoy hablando de esa casa espiritual, qué está pasando en casa. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, hoy tenemos esa oportunidad de poder reparar esos portillos. Dale aplauso a Cristo, de poder decirle al Señor:
Yo no puedo, pero tú sí puedes. ¿Cuántos dicen amén? En esta mañana, por medio de esta palabra, vamos a reconocer cuáles son algunas de esas grietas que debemos reparar antes que se termine este año. Número 1, la grieta del enfriamiento espiritual. Si me puedes poner, hermanita, Apocalipsis 2:4, por favor, para que leamos todos juntos. Número 1, la grieta del enfriamiento espiritual. Apocalipsis 2:4. Como dice ahí, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? ¿Cómo está la relación con el Espíritu Santo? ¿Has sentido el apapacho del Espíritu Santo? ¿Cuántos nos hemos sentido vacíos? Y te estoy hablando de la relación con Él. El tiempo que pasas con Él. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Esa relación está agrietada, fisurada. Ya no le buscas como le buscabas antes. Acuérdate cuando le conociste por primera vez. ¿Será que escatimabas tiempo? ¿Será que había excusas? Y hoy todo te parece molestia. Esa grieta se llama enfriamiento espiritual, porque dejaste de hablar con Él, dejaste de buscarle. Y te estoy hablando de esa relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos se duermen en la noche y antes de acostarse en sus recámaras ahí para descansar, hablan con el Espíritu Santo? ¿Cuántos al levantarse están hablando con el Espíritu Santo? Vas en el carro y estás hablando con el Espíritu Santo. Estás ahí en el mostrador, en oficina o en X desempeño secular que tengas, estás hablando con el Espíritu Santo. O sea, ese vínculo se vuelve fuerte. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano deja de hablar con el Espíritu Santo? ¿Qué le va pasando, Jorgito? Se enfría. Los servicios, si son muy largos, ¿le parece que aburrido? El que canta, canta feo. El que predica, tarda mucho. ¿Cómo está la relación con el Espíritu Santo? Porque dejaste de cultivar esa parte. No sé si alguien se acuerda. ¿Te acuerdas, Jorgito, cuando conociste a la hermana y iniciaste una relación, un noviazgo? Qué bonito, ¿verdad? El primer amor. ¿Será que los novios van separados? ¿Cómo van los novios en la calle? Juntitos. Decía mi abuelita, como el nuegadito. O sea, después viene el compromiso, que es el matrimonio. ¿Sí me explico? Pero si en esa relación no se cultivó el amor, ¿será que van a seguir juntitos? De novio tomado de la mano, ya de casado, ¿cómo van? Peor si ya están los chamaquitos. Decimos allá en la frailesca. El varón allá adelante y la mujer allá atrás con los niños. Y todavía el varón le dice, apúrate, si no ahí te quedas. Te estoy hablando del enfriamiento. Te estoy hablando que si no cultivas el amor, ¿qué le pasa al amor? Se acaba. De novios, ¿verdad? El pozolito de cacao en la boquita. Y de casado, agarralo tu pozol si querés. Bueno, a lo frailescano.
a los Villaflorense. Agarralo a tu pozole, ahí está si querés. Porque se perdió la relación. Ahora, proyéctalo. Tu relación con el Espíritu Santo. Si dejas de congregarte, si dejas de venir a los servicios, si dejas de leer tu Biblia, si dejas de orar, de ayunar, que son herramientas como cristianos para vencer la tentación, ¿cómo está ese cristiano? No oramos, pero scrolleamos 2-3 horas. ¿Cómo está la relación con el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo está presto, pero la carne, ¿qué? El Espíritu Santo llora. La Biblia dice que con gemidos indecibles que tú no ves, Él clama por ti, clama por tu espíritu, porque tiene necesidad. Y el Espíritu Santo llora. ¿Y dónde está ese cristiano? Ya no está de rodilla. ¿Sí se acuerdan de Adán? Cuando le falló a Dios y se rompió el vínculo, Jehová bajaba todos los días, platicaba con él, conversaba con él. Incluso puedo pensar que el padre le decía a Adán: ¿y ahora qué? ¿Qué te toca hacer? Mira, Señor, hoy estoy tan motivado que me toca ponerle el nombre a todos estos animales de acá. Tenía una relación. Pero ya Dios le había dicho: no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que comas, ¿qué le dijo Jehová? No solamente hablaba de una muerte física, de una muerte eterna. Hablaba de la muerte espiritual. Se iba a romper, se iba a fisurar el vínculo, la comunicación con la creación, con el Creador. Y cuando Dios bajó y le dijo: pero si aquí lo encontraba Adán, antes que diera las 9 de la mañana, aquí lo encontraba en el servicio de rodillas. ¿Qué le dijo Dios? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde estaba Adán? ¿Te das cuenta? El pecado nos separa de Dios. Joven que estás aquí, el pecado te separa de Dios. Porque eso es lo que hace el pecado. Te aparta, te aísla ahí, solo, abandonado. Se había roto el vínculo, la comunicación de lo que te estoy hablando en esta mañana. La grieta del enfriamiento espiritual es lo mismo en el cristiano. Escucha, por favor. Esta grieta comienza a aparecer cuando poco a poco nos vamos descuidando de nuestra relación con Dios. Poco a poco nos vamos siendo indiferentes al Señor. Pues dejamos de orar, dejamos de leer su palabra, y eso es importante también. Dejamos de congregarnos con constancia en el templo. Entonces ese cristiano se vuelve indiferente. ¿Indiferente hacia quién? Y cuando hay una palabra como esta que nos pone contra la pared y nos confronta y nos hace hacer un examen, un análisis en nuestra vida espiritual, a veces nos enojamos, aunque no diga amén. A veces decimos: uy, el pastor por mí me lo dice. Claro, Dios te está hablando. Dios te está diciendo: ahí no es. Perdiste la relación, se rompió el vínculo, tu templo está agrietado. Yo creo que a la fecha que estamos de este mes de diciembre, aún estamos a tiempo. ¿Qué área he descuidado? La oración,
la lectura, dejé de congregarme. Hoy estamos a tiempo de decirle al Señor: Señor, que esa grieta se pueda subsanar, que se pueda reparar. Yo no quiero seguir viviendo así, en una frialdad, en una tibieza espiritual. Yo quiero levantarme en el nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que hoy tomemos la determinación. Diga amén. Entonces, cuando dejamos de orar, de leer la Biblia y de congregarnos en la iglesia, nos volvemos indiferentes hacia Dios. Pero además, esta grieta nos vuelve más tarde cristianos tibios. No solamente entra el enfriamiento. Si tú no reparas esa grieta, después ese cristiano se vuelve un cristiano tibio. Apocalipsis 3:15. Ayúdeme, hija, por favor. Apocalipsis 3:15. Ya lo tenemos. ¿Qué dice? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Yo dile que está a tu lado. ¿Te saben algo? Pero con una sonrisa, no se vaya a enojar. ¿Cuáles son los síntomas de un cristiano tibio? Un cristiano tibio ya no llega a la iglesia. Y el apóstol dice que se vuelve de doble ánimo. Y es inconstante en todos sus caminos. Y aún le quiere decir, hermano, porque se molesta, se enoja. Y es sabio en su propia opinión. Pero yo creo, hermanos, en esta mañana, que es la palabra que nos está diciendo: repara esa grieta. Repara esa grieta. Estás a tiempo. Que la relación con Dios, tu relación con su Espíritu Santo, a partir de hoy vuelva a hacerse fuerte. A veces me toca viajar y yo le digo: Señor, y empiezo a orar. Le digo: Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Y hablo con el Espíritu Santo. Y él me empieza a indicar. Porque eso se vuelve una relación. Si tú empiezas a practicar esto, hermano, la relación con el Espíritu Santo, a decirle esto, lo otro, se vuelve un hábito tan maravilloso. Y cuando no lo hagas, el mismo Espíritu te va a afligir. No has orado, no has leído tu Biblia, no has ido al servicio. Tienes que hacerlo. ¿Cuánto le dan aplauso a Cristo? Es el mismo Espíritu Santo que te va a redarguir. ¿Cuántos dicen amén? Para redarguir, para hablar a tu conciencia. Porque no se olvide, según la Biblia somos seres tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Eclesiastés 12:7 dice: el polvo vuelva a la tierra como era, pero el espíritu vuelva a Dios. Nuestro espíritu tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad. Cuando no oramos, hay un vacío dentro de nosotros. Cuando no le clamamos, cuando no le adoramos, hay un vacío porque nuestro espíritu está vacío. Y qué feo es perder la relación con Dios. Siempre he tomado el ejemplo del rey Saúl. ¿Sí se acuerdan del rey Saúl? El rey Saúl rompe el vínculo con Dios cuando el rey Saúl va y consulta a una divina, a una hechicera. O sea, hizo un lado a Dios.
Y qué feo es cuando hay cristianos que hacen un lado a Dios de sus casas, de su trabajo, de su negocio. Nunca quites al Espíritu Santo de tu casa. Que el Espíritu Santo sea tu prioridad en todo lo que emprendas. Dale aplauso al Señor. Que el Espíritu Santo sea tu prioridad en casa, en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que reparar la grieta del enfriamiento espiritual. Pero número 2, quiero avanzar. La segunda grieta que quiero hablar en esta hora es la grieta de la falta del perdón y el resentimiento. Diga conmigo, Señor, fuerte, Señor, enséñame a perdonar. ¿Cuánto lo hacemos de corazón? A veces perdonamos de labios, pero la Biblia nos enseña a perdonar de corazón. ¿Sí se acuerdan del maestro? Cuando estaba clavado en la cruz, habían 2 ladrones. Uno de ellos tenía mucha soberbia y le decía: si eres el Hijo de Dios, como tú lo dices, pues bájate. Y de paso nos bajas a nosotros. Había una sola cosa para alguien que moría en la cruz en ese tiempo. Era porque era una fichita. Y era un método torturoso. Porque los que colgaban en la cruz los dejaban por días sin comer y sin beber agua, hasta que su cuerpo sucumbía ante la muerte. Pero le pregunto a usted, ¿qué culpa tenía el maestro? ¿Tenía culpa el maestro? Lo golpearon, lo laceraron. El Evangelio de Mateo lo describe que le pusieron su manto, el talí, y venía un soldado y lo golpeaba y le decía: dinos quién te golpeó. Pero Isaías había profetizado que iba a ser llevado al matadero como un cordero. La diferencia del cordero y el chivo: el chivo hace un griterío y el cordero enmudeció. Por eso Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te das cuenta? Había millares de ejércitos celestiales. O sea, ellos estaban viendo hacia la tierra y esperando una orden. Si Cristo le decía al Padre: Padre, libérame de mis enemigos, solo un ángel. ¿Sí se acuerda cuántos asirios mató un ángel? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo no me acuerdo, ayúdeme. 7,000. ¿Quién da más? Solo un ángel, Jorgito. Ahora imagínate centenares de ángeles y Cristo hubiera dicho al Padre: libérame de mis enemigos. Pero él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el otro ladrón que estaba ahí, él se humilló y le dijo al otro ladrón: cállate, tú no sabes lo que dices. Nosotros sí merecemos morir. Pero él no pecó. Este ladrón terminó argumentando diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le respondió Jesús? ¿De cierto que hoy estarás conmigo? ¿Dónde? ¿Acaso le dijo: no te puedo salvar porque no congregaste? ¿Porque no te bautizaste? No, le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta cómo el perdón rompe todo parámetro o todo sistema dogmático? Porque Él no es religión, Él es salvación. Dale aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. Quiero hablar del perdón y del resentimiento. Efesios capítulo 4.
Vamos a leer el verso 26 y el verso 27. Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. ¿Cómo dice, hermanos? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. ¿Y el 27? ¿Quién se enojó esta semana? Hasta nos enojamos en el semáforo. Ay, ¿cómo no se apura? Tranquilo, Dios te puede estar librando de un peligro. Y agarra la motocicleta y a la hora que vas a hacer el mandado, está ponchada la llanta. Ay, esta bici o esta motocicleta hasta le damos de patada. No sirve para nada. O sea, tú no sabes de lo que Dios te puede estar librando. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice la carta de Pablo? Airaos. O sea, Ricardo, ¿es de seres humanos enojarse, sí o no? Sí. Hasta con tu mascota te enojas. ¿Es cierto o no es cierto? Hizo una travesura a la mascota. Ay, está echando chispas. Pero dice, airaos, pero no. Escuche, que ese enojo o esa molestia no se convierta en un resentimiento por la falta del perdón. Porque por esta grieta crecen raíces de amargura que a lo largo del tiempo contaminan nuestra mente y nuestro corazón. Pudiste haber pasado algo que lastimó tu corazón. No cargues con ese resentimiento. O a veces estamos en la misma congregación y decimos, ay, no lo puedo perdonar. Y lo volteamos a ver, ay, no me llevo con la chusma. O sea, ¿cómo me voy a salvar? Ese enojo se volvió, ¿qué? Un resentimiento. Algo que me impactó y se lo voy a compartir. Ahora que subimos en el reclusorio en la Mate, hicimos un servicio porque se compartió un refrigerio. Creo que me tocó en la nave 6, no recuerdo. Y hasta allá atrás, al fondo, miraba un varón. Estuvo pendiente en todo el servicio. En las alabanzas, en los especiales, pero no se acercó. Me tocó compartir el mensaje y yo pensaba que él se iba a acercar. Tampoco se acercó. Terminó el servicio y no se acercó. ¿Por qué creen ustedes que no se acercó? ¿Por qué creen? Por vergüenza, dice la hermana. Puede ser. Pero algo que noté, y se lo voy a compartir. Ya estábamos levantando todo. Habíamos como los 5 que entramos. Todos se habían ido, los presos. Cuando se acerca y me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Yo entendí que nos hace falta más empatía. Jorge, ¿qué es lo primero que hacemos? Etiquetamos. Y eso es lo que hacemos a veces, y me incluyo a mí. Porque miramos su aspecto, hoy se va para el infierno. Se va para el infierno. Por el amor de Dios, estamos mandando al infierno a toda la gente. Sí me explico. ¿Qué nos falta como comunidad evangélica? Empatía, amor, perdón. Y eso es lo que nos está faltando. Misericordia, correcto. ¿Se dan cuenta? Yo empecé a analizar. ¿Por qué no vino en el culto? Claro, lo iban a señalar, lo iban a juzgar.
Y vino al último, dijo: pastor, quiero hablar con usted. Claro que sí. Y yo sentí que él traía necesidad. Y de parte de Dios yo fui y le di un abrazo. Y cuando lo abracé, se quebró. Empezó a llorar. Le pregunté: ¿qué te sucede? ¿Y sabes qué me dijo? Yo vengo aquí a preguntarle. Estuve escuchando todo el servicio y la palabra, hermoso. Pero yo vengo aquí a preguntarle una duda que tengo. Y quiero que me responda con la verdad. Claro, yo te puedo ayudar, le dije. ¿Qué es tu pregunta? ¿Será que Dios me perdona? Esa era la pregunta que me hizo. ¿Dios me perdona? ¿Qué piensan ustedes? Le dije: ¿qué te pasó? Me acaba de sentenciar el juez. 35 años estaré preso. Para que a alguien le den 35 años, el delito no es algo fácil. Le dije: claro que sí, Dios se perdona. Me dijo él: llevo tratando de entender esto aquí en el reclusorio. Ya me intenté quitarme la vida 2 veces. La última vez lo descolgaron con su misma ropa, unos barandales. Porque hay algo que me taladra todas las noches. Me dice: mátate, tú ya no tienes perdón. Lo que cometiste, él cometió un crimen atroz y me lo contó todo. Y me voy a reservar porque están nuestros niños. Algo que me pararon los pelos. Y él tenía mucho resentimiento, mucho odio en contra de su padre biológico. Le dije: ¿qué te pasó? Me dijo: por culpa de él estoy aquí. Yo dije: ¿de él? Porque cuando más lo necesitaba, nunca me dio tiempo. Nunca estuvo conmigo. Traía los carritos robados de la escuela. Nunca me preguntó: ¿dónde lo agarraste esos carritos? No te di dinero para comprarlo. Me dijo él: me crecía el porrazo. Después ya no robaba carritos, robaba dinero. Me gustó robar. Después robaba cosas de valor. Sus cuadrillas, me dijo él. Conocí gente mala. Por eso yo decía en Soyaló ayer: tengamos cuidado de nuestros hijos. Mucho cuidado de nuestros hijos. Ese jovencito, ¿dónde anda? Vuelvo a hacer remembranza. El caso que nos estremeció con mi esposa esta semana, Estrellita, del pastor, un colega mío de Benito Juárez, Jorge. Llega este grupo criminal, me llevan a golpear el pastor. ¿Qué decía? Queremos a tu hijo. Venimos por tu hijo. A veces nuestros hijos en casa son una cosa, pero allá afuera no sabemos qué andan haciendo. Me dolió mucho mi corazón. El pastor lo pelearon un poquito. Yo voy a parar en el hospital esta semana. O sea, estos son espejos y a mí me deja así temblando. Porque estoy criando 2 varones. Y Caleb sabe, Caleb no tiene mucho que... Yo tuve que corregirle a Caleb. Porque yo le decía a Caleb: mientras estés en la casa vas a buscar de Dios. Vas a buscar de Dios. A veces duele, hermanos, pero es necesario enseñarles esa parte a ellos también. ¿Qué culpa el pastor? El chamaco. ¿Sabes qué? Y termino con esto. Este testimonio. Me dijo: mi papá nunca tuvo tiempo para mí. Es más, si estuviera aquí él, lo mato. Así se expresó. Ese enojo se había vuelto, ¿qué? Resentimiento. Y se había convertido en odio, en venganza. Qué triste es. Qué importante es liberarte, soltar el perdón. Yo no sé usted, hermano, anciano, adulto que está aquí. Yo no sé qué usted pasó desde su niñez, su adolescencia, su juventud. Tal vez hay cosas que te marcaron, pero hoy que estamos delante de Dios, libérate y suelta el perdón. Dale aplauso a Cristo. Libérate de esa angustia.
Tuvimos que administrar liberación. Estaba súper mal. Ese varón súper mal. Cayó de rodillas. Oramos por él. Le dije, suelta el perdón. Suelta. Le dije, ora conmigo. Y levanta tu mano. Y él empezó a repetir, Señor Jesús, hoy en este día suelto el perdón. Perdono a mi padre biológico por esto y lo otro. Y él se liberó. Me habla, ¿cómo estás? Claro, sigue preso, pero está libre en Cristo Jesús. Eso que lo estaba matando se fue. ¿Sí me explico? Eso que te está causando dolor, libérate. Yo no sé si fuiste marcado o marcada por una infidelidad. Y tal vez eso se ha vuelto, ¿qué? Un odio, un resentimiento. Perdona de corazón. Y si perdonas de corazón, ya no te vas a acordar del pasado. Porque la Biblia dice, no lo dice el hermano Joel Ruiz, la Biblia dice que Jesús toma nuestros pecados y lo lleva hasta la profundidad de ¿qué? Los científicos de la actualidad, ¿será que han conocido la profundidad de la mar? Todavía no. La Biblia dice que Él lo lleva hasta la profundidad de la mar. Ahí los entierra, ahí los sepulta y dice, y ya no me acordaré de ello. Porque yo estoy desenterrando el pasado. Es una grieta de resentimiento. Suelta lo que te dañó, lo que te lastimó, o más bien suelta lo que te está lastimando. Diciembre, está acabando este año. ¿Quieres recibir el 2026 de esa manera? No. Pero libérate. Sigo leyendo, escucha por favor. Por esta grieta crecen raíces de amargura que contaminan la mente y el corazón. Hebreos 12:15. Si me lo puedes poner, hermanita, por favor. Vamos a leerlo. Hebreos 12:15. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La pregunta es, ¿se pierde la salvación por no perdonar? ¿Quién lo dice? Ahí está. Si tú no perdonas, o sea, ¿cómo me voy a salvar? Por ahí escuchaba el testimonio de la evangelista de fuego. No sé si ya lo viste, Ricardo. Una mujer de los 80, de los 70, 80, muy usada por Dios a nivel internacional. Tuvo un testimonio fuerte. Ella fue marcada por una infidelidad por parte del varón. El varón reconoció, y está en su testimonio, reconoció el esposo y se humilló, se tiró de rodillas ante la hermana, le dijo, te pido perdón de corazón. ¿Y sabes qué dijo ella? No te perdono. Es mentira. Lo vas a volver a hacer. Ok. ¿No en la noche ella tuvo una experiencia con la muerte? Abandonó este plano terrestre. Su alma salió. Y ella pensó que venían ángeles del Señor y lo llevaban al tercer cielo. En ese caso, en el paraíso. No, vinieron demonios y empezaron a bajar su alma al infierno. Y ella gritaba, pero ¿por qué aquí no es mi lugar? Aquí es tu lugar. Y cuando lo bajaron, apareció esa imagen de Cristo. Y ella le decía, Señor, ayúdame, sácame de este lugar. Yo te serví, gané muchas almas, hice eso en tu obra. ¿Por qué estoy aquí? Y el Señor le dijo, estás aquí por no perdonar. ¿Te das cuenta? O sea, eso está en su testimonio y él lo escribió. Y el Señor le da un chance de 1000, de 1.000.000, 1, 2. Le da un chance y regresa.
Y ella lo escribe. Y ella va y perdona al varón de corazón. El perdón trae olvido. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay una frase y te lo voy a compartir. Escucha. El perdón no cambia el pasado, pero sí sana la grieta que puede destruir tu alma en el futuro. Vuelvo y repito. Frase. El perdón no cambia el pasado. O sea, ya no podemos regresar el tiempo. Lastimaste, dañaste. O sea, ya no puedes regresar el tiempo. Pero sí el perdón trae sanidad al corazón y al alma. Dale aplauso al Señor. Sana tu alma. Sana tu corazón. ¿Qué tan difícil es perdonar, hermanos, que estamos ahí atrás? Cuesta, ¿verdad? Pero es necesario soltar el perdón. O sea, y yo me identifico con aquella mujer que lo perseguían para apedrearlo. ¿Sí se acuerdan? Magdalena. Lo acusaban y lo iban a apedrear, era sorprendido en adulterio. Lo llevan ante el maestro. Y dice la Biblia que él escribía en tierra. Y cuando terminó de escribir, se puso de pie y le pregunta a la mujer: ¿y dónde están los que te acusan? Se fueron. ¿Y qué dijo Cristo? Ni yo te condeno, pero ve y no peques más. ¿Te das cuenta? El perdón trae sanidad. Y es una grieta que como cristianos, antes que se termine este año, cierra esa grieta. Ya no desentierres el pasado, ni lo traigas a tu casa, a tu mesa, en las conversaciones. Ya no, porque el Señor lo ha sepultado y ya no se acuerda de ello. Dale aplauso al Señor. Dáselo fuerte, por favor. Diga gloria a Dios. Voy a brincar. Número 3. La grieta de los pecados que mantenemos escondidos. La grieta de los pecados que mantenemos escondidos. Proverbios 28:13, hermanita. 3. La grieta de los pecados que mantenemos escondidos. Pudiera decir alguien: nadie me vio aquí. Los ojos de Dios. 28:13, ¿qué dice? 28:13. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El que encubre. ¿Te das cuenta? Y hoy la palabra no viene a balconear a nadie, no. No. La palabra nos está enseñando hoy a reparar esa grieta. El que encubre sus pecados, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dale aplauso al Señor. Qué palabra tan poderosa. Escucha, por favor. Un pecado escondido u oculto es un área de desobediencia o impureza que una persona o un cristiano decide guardar en secreto. En algunos casos puede ser un mal hábito, un mal pensamiento, un vicio, hasta una práctica pecaminosa. Y a veces lo quieres esconder. Pero delante de Dios todo está. No nos vaya a pasar como el pastor que le gustaba jugar gallos, Jorgito.
escondido, él criaba su gallo de pelea. Y cuando no había servicio, él se iba a los palenques a jugar su gallo. Y todas veces ganaba su gallo. Pero en una ocasión le tocaba cerca y se fue. Y cuando el que estaba en el palenque dijo: ¿cuántos van a apostar con este gallo? Hasta allá atrás se levanta uno: yo voy a apostar 1,000 pesos al gallo del pastor. El pastor sorprendido. O sea, no hay nada oculto que no haya que hacer. El pastor dijo: nadie me ve aquí. No, yo voy a apostar 1,000 al gallo del pastor. ¿Cómo fue avergonzado? ¿Te das cuenta? Hay áreas y con esto creo que nos identificamos. Tú puedes identificar con qué área luchas. ¿Qué área estás peleando a diario, a diario? La lucha no está en la palabra, la guerra está ¿dónde? Y alguien dijo que este campo llamado mente es como una pista de aterrizaje. O sea, si ahorita vamos cerca del aeropuerto acá de Tuxtla, ¿cuántos aviones llegan? Y otros, imagínate tu mente. Pensamientos malos, pensamientos buenos. ¿Cuántos suben? ¿Cuántos se van? Tú tienes las decisiones, cuál se quedan y cuál se van. Entonces, ¿con qué área estás batallando? Hebreos capítulo 4, verso 13. Vamos a leer la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 13, hermanita. A la cuenta de 3 lo leamos, hermano. 1, 2 y 3. Todo está descubierto. Todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Solo reconocer: Señor, lo he estado haciendo mal, perdóname. Y Él no te va a juzgar por ello, no. Siempre y cuando usted y yo reconozcamos, Él está para restaurarnos, para levantarnos. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Para activarnos en el ministerio, para activar los dones. Él está dispuesto, pero tienes que venir hoy delante de Él. Escucha, esa área que procuramos mantener en oculto, más tarde se convierte en una grieta por donde se escapa la bendición de Dios. Podemos ver un ejemplo. Un muro con una grieta deja pasar filtraciones de agua, que si no se repara el muro, con el tiempo el muro y su estructura se va debilitando hasta caer, y grande es la ruina. De la misma forma, un pecado escondido entra como el veneno de la serpiente. Aquí hay una anécdota. Alguien caminaba ahí en el fresco de la mañana y hacía mucho frío, y en el camino encuentra una serpiente congelada. Y era una serpiente venenosa. ¿Qué harías tú, Jorgito? ¿Lo levantaras o en stand-by? En stand-by. Él lo levantó. O sea, la duda, la curiosidad. Lo levanta. Por lógica, nuestro cuerpo genera ¿qué? Y esos reptiles se viven del calor. Su mismo calor de su cuerpo descongeló a la serpiente, que más tarde lo terminó mordiendo. El veneno entró y escasos minutos ya era difunto. Imagínate esos pequeños pecados. Si lo dejamos entrar,
si lo dejamos vivir en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra familia, ¿qué van a causar en nosotros? Muerte, destrucción. Pero en la palabra va más allá y nos dice, tienes que reparar esa grieta. ¿Cuántos dicen amén? Con eso voy a terminar porque quiero orar por usted, por favor. Escuche. Conclusión. Las grietas de nuestro templo no se reparan solas. Al igual que el templo de Jerusalén necesitaba manos dispuestas y corazones obedientes, así en ese día nuestra vida necesita decisión. Diga conmigo, decisión. Fuerte, decisión. Humildad y obediencia. Escucha, si hoy decidimos confesar, perdonar y restaurar y volver a nuestro primer amor, Él nos restaura con su poder. Hoy es el día para reparar tu templo, cerrar las grietas y dejar que Dios lo llene con su gloria y su poder. 3 cosas: decisión, humildad y obediencia. Y si decides hoy restaurar, perdonar y confesar, hoy el Señor restaura tu templo. A escasos días para terminar este año, ¿cuántos se ponen de pie y le dicen: Señor, yo quiero que repares las grietas de mi templo? Perdóname porque dejé de hacer muchas cosas para ti. Perdóname porque dejé de congregarme. Dejé de buscarte. Vino un enfriamiento espiritual a mi vida. Y ahora estoy vacío. No siento tu presencia. No siento tu Espíritu Santo. No te siento, Señor. Pero hoy quiero decirte que tu palabra ha hablado a mi vida. Y quiero hacer un compromiso. ¿Hay alguien que quiera venir a hacer un compromiso en el altar? ¿Hay alguien que quiera venir al altar y decir: predicador, yo voy a hacer un compromiso con Dios? Quiero invitarte a que dejes tu lugar. ¿Qué cosas dejaste de hacer como persona, como cristiano, como esposo, como esposa, como hijo? ¿Qué dejaste de hacer para Dios? Y dile al Señor: repara las grietas de mi templo. Hay una unción aquí maravillosa.